Saludamos a todos los hermanos en el amor del Señor, a todos los que se han congregado. Tenemos algunas visitas aquí hoy día con nosotros, que vienen de por allá del sur. Tenemos un par de hermanos que vienen de una iglesia presbiteriana de Constitución. Queremos que el Señor les bendiga, estamos contentos de que estén con nosotros en este día y también queremos pedirle que lleven saludos de esta iglesia, la primera iglesia presbiteriana de Viña del Mar, a los hermanos allá en la congregación vuestra, y que los días que están disfrutando de esta, vale decirlo, de esta hermosa ciudad, ¿no?, sean gratos para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Y a todos y cada uno también les saludamos en el amor del Señor. Hermanos, solamente informarles algo muy pequeño que es importante, es menester que ustedes sepan. En 2 semanas más estamos en la Semana Santa y nosotros hemos acordado hacer una actividad especial el día viernes, el viernes 3 de abril, Viernes Santo, a las 18 horas. Tendremos un culto conmemorativo aquí, tanto de la cena, de la última cena, como de la crucifixión. Un culto que va a ser algo distinto a lo que ustedes están habitualmente acostumbrados a hacer, a ver o a participar, ¿no? Y les invitamos cariñosamente para que participen con nosotros en ese día. Y el día domingo vamos a tener una actividad especial. Vamos a hacer una actividad distinta. Vamos a partir juntándonos temprano, no tanto porque en realidad como yo hubiese querido, pero temprano para los hermanos aquí, ¿no? A las 9 de la mañana vamos a juntarnos a tomar desayuno. Mire que así que no tome desayuno en su casa, véngase para acá nomás, venga peinado, sí, pero por lo menos, y lavado las manos, y viene a tomar desayuno. Y luego el desayuno vamos a tenemos programada la reunión de oración, y para estar a las 11 iniciando el culto de adoración, a las 11. Aquellos que están acostumbrados a llegar al culto a las 12 van a llegar cuando esté la bendición, así que les rogamos que lleguen a las 11. Culto de resurrección ese día, entonces, el día domingo 5 de abril. Bien, no tenemos boletín porque a alguien se le olvidó que tenía que ir a buscar el tóner a donde estaba cargándose, y entonces por eso no hay boletín hoy día, pero la próxima semana ya tendremos el boletín, y ahí vamos a publicar también los nombramientos que ha hecho el consistorio, que los vamos a decir después del culto también. Bien, estamos en unas temáticas doctrinales sobre lo que se conoce como los cánones de Dort, o los 5 puntos del calvinismo. Hemos estado predicando los últimos domingos desde ya un tiempo sobre aquello. ¿Ustedes se recuerdan las temáticas, los 5 puntos que están allí expresados en ese anagrama, o en ese tulip, por el término en inglés? ¿No es cierto? El primer punto es aquel que habla de la depravación total. De la depravación total, ¿no? Y se refiere a la incapacidad total humana, está relacionado con la incapacidad total humana para alcanzar por sí mismo la salvación. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. No hay nadie que pueda decir que es salvo. Y que la depravación alcanza todas las esferas de la vida del ser humano. El pecado está en todas las cosas, el sentimiento, las actitudes, la mente, el corazón, los actos, etc. Eso se refiere cuando habla de depravación total. No es que seamos tan malos como podemos ser más malos de lo que somos todavía. Es que todas las esferas de nuestra vida están contaminadas por el pecado. El segundo concepto es la elección incondicional, es decir, esto tiene que ver con lo que conoce todo el mundo como la predestinación. Y dicen que los calvinistas creemos en la predestinación y denostan, y resulta que ahora muchos de los que denostan a los calvinistas por la predestinación están llegando a estudiar a nuestro seminario y están aprendiendo la palabra del Señor como corresponde, y se están dando cuenta que no es una invención de Calvino ni es una invención de los presbiterianos, es de la Escritura, es de la Biblia. La elección que Dios elige sin ninguna condición que tenga usted, que tenga yo. Él elige por su soberana y exclusiva voluntad. Y hoy día vamos a empezar a ver lo que es la expiación limitada. Se refiere al concepto
de más bien, y vamos a hablar hoy día, redención particular, porque la gente cuando dice expiación limitada tiende a pensar, y como ya estamos en la parte del sermón, puedo decirlo, tiende a pensar que el sacrificio de Cristo es limitado, cuando habla de expiación limitada, por entender más el concepto también, pero hoy día vamos a tratar de explicar un poco a qué se refiere aquello, pero no vamos a entrar en una clase teológica, por supuesto. Yo les invito a que ustedes lean textos, que hay algunos que se explican estas cosas con mayor facilidad que lo que yo puedo hacer en un mensaje, ¿no? Pero es importante entender, y vamos a extendernos, como digo, hoy día en aquello. Luego tenemos la gracia irresistible, o que también puede ser entendida como el llamado eficaz. Y que ya lo abordaremos en unos domingos más después de Semana Santa con seguridad. Y finalmente la perseverancia de los santos, que se refiere a la seguridad de la salvación, y también la veremos más adelante. Hoy entramos al tercer punto, que corresponde a lo que se llama expiación limitada. La verdad es que uno podría hacer un mensaje, yo tenía mis dudas si hacía un mensaje temático o, como estoy acostumbrado a hacer, un mensaje más bien expositivo, y empecé a leer y a buscar qué texto, y bueno, por San R.C. Sproul me inspiró. San R.C. Sproul. Y vamos a leer el texto de Romanos capítulo 5, y voy a leer solamente textos del versículo 6 al 11, como la base que meditaremos hoy día, pero con la introducción sobre lo que es esto del concepto de expiación limitada. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Si usted estuvo en la clase de escuela dominical, se acordará que yo dije que habían cosas que tocamos ayer en la clase y que tienen que ver con lo que tenemos que hablar ahora. Y ahí estuvimos hablando de ¿quién? De Jesucristo como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, como en el papel de mediador, lo que Él logra por esta mediación. El texto se complementa un poco con aquello que veíamos. Pero deberíamos preguntarnos, para hablar de esto, expiación limitada. Hay algunos que les gusta más el concepto, y ustedes creo que van a entenderlo así, expiación particular o redención particular, o específica, como dicen algunos también. Porque esto de expiación limitada suena, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando esto todavía no existía en la forma en que está, sino que estaba en la posición antigua, estaba en desuso por el terremoto del 85, y nosotros hacíamos aquí la clase de jóvenes, yo tenía la clase de jóvenes, y estaba en la clase de jóvenes ahí, y se me ocurrió decir, que el Señor Jesucristo no murió por todos. Casi me crucificaron algunas de las personas que vienen ahí, que no están en la iglesia ahora, por supuesto. No, están en otra, no sé si creo que están en otra iglesia. Pero, ¿cómo podía yo decir que el Señor Jesucristo no había muerto por todo? Bueno, de eso se trata esto. ¿Qué es la expiación? Para explicarlo en términos en que se pueda entender, uno debe decir que es la satisfacción de la justicia de Dios del pecador. Es la satisfacción de la justicia de Dios con la que el pecador, por medio de un sacrificio cruento, un sacrificio con sangre, hace para satisfacer la justicia divina, según lo que nos enseña la Escritura. Es la satisfacción que hace el pecador. Ahora, expiar es pagar la culpa. Es cubrir la falta cometida, de modo que Dios y su justicia sean satisfechos.
Hay un concepto que lo vimos hace unos tiempo atrás, hablamos de que Pablo cita en Romanos, que dice que el Señor es nuestra propiciación. Y ustedes recuerdan que el propiciatorio era lo que cubría el arca del pacto. Y entonces cuando dice que Él es la propiciación, es como que Él cubre los pecados nuestros con su sacrificio. Y entonces propicia o pone a favor a Dios del pecador que está cubierto por esos pecados. Es como la parte que tiene que ver con la satisfacción de Dios de la expiación. El hombre es expiado de su culpa, es exculpado de su culpa, es liberado del cargo de culpable y de la, ¿cómo se dice?, de la sanción que merece, y Dios es propiciado, o sea, es decir, la justicia de Dios es propiciada, es satisfecha por ese sacrificio. ¿Quién efectúa entonces la expiación de los pecados? ¿Quién? Por supuesto, como decíamos hoy día, solo Cristo. Cristo y solo Él, porque Él es el que Dios designó para aquello. ¿Y a quiénes se expía? ¿Quiénes son los beneficiarios de la muerte expiatoria de Jesucristo? Solo los creyentes en Jesucristo, los elegidos de Dios. Como decía Agustín de Hipona, y después han tomado otras personas, y es una respuesta, Sproul en su libro que yo les he citado de Comentario Romano, dice que en el seminario él le preguntó en una oportunidad qué es lo que era la expiación limitada, y algunos le respondieron aquello y está bien, pero es incompleto. Pero decía Agustín, el sacrificio de Cristo es suficiente para todos y eficiente para los elegidos. Es una frase en latín que yo no me la aprendí nunca en latín, pero dice así: es suficiente para todos. O sea, la sangre de Cristo puede limpiar todos los pecados de todo el mundo, de todo el tiempo. Eso es suficiente. Pero es eficiente para los escogidos de Dios. Eso es expiación limitada. No es que la sangre de Cristo sea limitada, que su poder sea limitado, sino que el resultado final es el que está restringido y limitado. Hay un autor, un teólogo Buswell, que en su teología sistemática, en el libro que habla sobre Jesucristo y el plan de salvación, nosotros cuando hicimos los cursos de fleta aquí con los hermanos Ricardo y otros hermanos de aquí, y entre ellos nuestros actuales pastores Alejandro Lara y Sebastián Menay, leímos el libro de Cristo, su persona y su obra, que es de Buswell, un libro que esa vez lo comentábamos y decíamos es denso, es espeso decirlo, de mucha sustancia, y no es digerible así de buenas a primeras. Hay que leerlo y releerlo porque dice muchas cosas muy profundas sobre lo que es la persona de Cristo y su obra. Y él dice que hay tres aspectos en que este concepto de la expiación limitada, este concepto se expresa como que la expiación de Cristo es universal. En tres aspectos es universal la expiación. En primer lugar, dice que es eficiente para todos. Es eficiente, y eso no podemos ponerlo en duda, y no lo ponen en duda los arminianos tampoco, no solo los calvinistas. Todos los que creen en Cristo y cualquiera sea su interpretación de la salvación, del plan de salvación, entienden que la muerte de Cristo es suficiente para todos. El segundo aspecto en que dicen que esta expiación es universal es que la expiación es aplicable a todos. Que nadie puede ser salvo sin la expiación, pero a su vez puede ser aplicable a todos en todo el mundo. Y el tercer concepto es que es universal, es que la expiación se ofrece a todos. Se ofrece a todo el mundo. Hasta aquí no hay una diferencia real entre la teología arminiana y la teología calvinista, porque en esto hay acuerdo y hay consenso. Pero hay un cuarto punto en que concuerdan los arminianos y los calvinistas también, pero que tiene sus matices, que dice que la expiación es particular en sus resultados finales. Y ahí hay acuerdo también, porque si usted le pregunta a un arminiano, ¿se salvan todos? ¿Se salvan todos los hombres? Le va a decir que no. No todos los hombres se salvan, y eso es un hecho. Nosotros creemos, por supuesto, también así. En ese sentido, la expiación es particular
en los resultados finales. Es particular porque es aplicable a aquellos que se salvan, a aquellos que creen. Pero es en el quinto punto, en el quinto aspecto de este concepto en el cual se difiere sustancialmente entre el sistema de doctrina calvinista y el sistema de doctrina arminiano. La expiación, y esto es lo que se refiere al concepto de expiación limitada cuando hablamos de estos 5 puntos, por eso hablamos de expiación particular. La expiación es particular en su designio y en su intención. En su designio y en la intención. La intención de Dios y el designio de Dios para la expiación es con un fin particular. Es decir, salvar a los elegidos de Dios. Salvar a los escogidos por Dios. El Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo en su oración, en la oración sacerdotal que registra el evangelista, el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ahí lo expresa así, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Más claro echarle agua, ¿no? No ruego por todos, ruego por los que tú me diste, porque ellos son tuyos. Es decir, la expiación es particular en su designio, en el designio de Dios y en la intención de Dios. Dios no quiere salvar a todo el mundo, Él tendría la capacidad y el poder para salvar a todos. Si Él quisiera, por supuesto que lo haría. La verdad sea dicha, hay muchos que no comparten esta doctrina porque no aceptan la elección soberana de Dios. Yo les conté a ustedes un tiempo atrás que fui a predicar hace un par de años a Valparaíso. Hay un día, no sé si era por el aniversario, y había un coro interdenominacional de Concepción invitado, en que muchos de ellos eran, salvo el director que era presbiteriano, muchos eran de la Alianza, de los metodistas, de los bautistas, etc. Algunos pentecostales también. Y entonces yo empecé a hablar y estaba hablando del texto que iba a predicar de Efesios y mencioné ahí por algo la doctrina de la elección. Y dije, se me ocurrió decir ahí, algunos dicen que la predestinación no es bíblica. Entonces lo que tienen que hacer, yo tomé mi hoja tienen que tomar el capítulo 1 de Efesios y arrancar la página, porque si dicen que no es bíblica, entonces hay que sacarla de ahí. Y después del almuerzo me abordaron un par de ellos y me fueron a decir que nunca les habían presentado tan claramente estas cosas así. Es como cuando citábamos a Sproul la semana pasada, diciendo que él fue confrontado con la elección incondicional con Romanos 9. Ayer David me comentaba que yo no lo vi, pero dice que había una página en internet, un youtuber, ¿no?, de John Piper, de un autor que es un pastor bautista norteamericano contemporáneo que tiene muy buenos libros y que es calvinista, por supuesto, y él habla de esta 10 puntos, dice, 10, 9 puntos por los cuales soy confrontado con Romanos 9. Es interesante ver que la Escritura muchas veces nos confronta con nuestros pareceres o los pareceres del mundo. Y lo importante para nosotros es que en todo lo que creemos debemos tener la base escritural. Y tampoco estos que aceptan la elección soberana de Dios, tampoco aceptan que el hombre perdió toda la capacidad de salvarse por sí mismo o de querer volverse por sí mismo a Dios, elegir a Dios, lo que se llama la depravación total. Tampoco lo aceptan. Creen que siempre el hombre tiene la última palabra, aunque sea el 1%. Pero si ese 1% es el que decide, entonces está de más el sacrificio de Cristo, porque yo decido. Está de más todo lo que la Escritura dice. Es otro evangelio. Siendo así su creencia entonces de aquellos que estamos diciendo que el hombre hace parte en la elección de la salvación, es decir, él elige ser salvo, escoge a Dios. Que decide por su propia voluntad, por la voluntad, la voluntad humana es la que toma la decisión. Por cierto,
de seguro no pueden aceptar que Cristo salva a los elegidos solamente, que la muerte de Cristo es solo para los elegidos. Hay preguntas que se pueden hacer al respecto y se pueden tornar verdaderos sermones para la respuesta solamente. ¿De qué nos salva Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Son pocos los que se salvan? Son preguntas que dan, como decimos, para meditar, y algo responderemos hoy en lo que seguimos exponiendo de la palabra del Señor. Por cierto, no queremos agotar el tema ni tampoco aburrirnos con estos conceptos que a veces resultan difíciles. Para una predicación de 30, 40 minutos es como a veces muy árido, ¿no? Pero siempre es necesario decir y repetir aquellas cosas que la Escritura nos enseña. Porque la realidad, lo que la Escritura nos muestra, es que es el amor de Dios el que lleva al hombre pecador a la justificación. Y es el amor de Dios el que da la fe en Cristo. Y es el amor de Dios el que afirma al creyente en la esperanza de la gloria eterna. Pablo, en este texto que vamos a tratar hoy día, dice que el amor de Dios, que es el amor de Dios el que dispone a Cristo como sacrificio por los pecados. El hombre es incapaz e impotente para alcanzar por sí mismo salvación, dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, cuando vivíamos en la carne, cuando éramos incapaces, cuando éramos impotentes, débiles, flacos. La verdad es que el hombre desde Adán nunca fue fuerte ni capaz para alcanzar por sí mismo la salvación del pecado, de sus consecuencias. La caída, como decíamos en la clase y como lo hemos dicho otras veces, la caída significó que el hombre trazó un camino del cual por sí mismo no puede salir. Y fíjese aún más, que si el hombre no logra alcanzar convicción de esta impotencia, no llega a la salvación. Si sigue confiando en sí mismo, en su capacidad, en su propia capacidad de elegir y de hacer, no llega a la salvación. ¿Por qué? Porque busca apresuradamente, busca equivocadamente hacer algo por ello, cuando él debe descansar totalmente en la obra de Cristo. Él murió es decir, a favor de, en lugar de nosotros. Murió por los impíos. Pablo, interesante como él cambia el texto. Al principio dice los impíos y luego dice por nosotros. Nosotros éramos los impíos, a lo que se refiere antes, por los que murió Cristo, por cierto. Se comprende que el hombre no tiene posibilidad fuera de Cristo. Si el hombre comprende que no tiene posibilidad fuera de Cristo, entonces está en condiciones de entregarse a Él. Por eso el mensaje del Evangelio que entregamos es ese. Usted es pecador, tiene que reconocer su pecado. Y no tiene escapatoria de ese pecado, de su consecuencia, que es la muerte, si no cree en Jesucristo, el Señor. Pero el texto nos dice que hubo un tiempo, a su tiempo, en el tiempo señalado, tal como Gálatas dice, cuando el Señor a su tiempo vino de mujer, nació a su tiempo de mujer. Así el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, que no es el del hombre,
Dios tiene propósitos y planes que se cumplirán ciertamente. Y ni usted, ni yo, ni nadie los puede alterar. Cristo vino en el tiempo preciso para la obra adecuada, para esa obra a la que Dios le designó. Y dice Pablo, Cristo murió por los impíos. Murió en lugar de los impíos. Murió en su lugar, murió en mi lugar. Usted, yo y todos los pecadores deberíamos haber estado clavados en la cruz. Pero el amor de Dios dispone que el justo muera por los injustos, como leíamos en la palabra de Isaías. Que Cristo ponga su vida por aquellos que son impotentes e impenitentes pecadores. Por usted y por mí. Qué bendición y qué gracia muestra el Señor y qué amor muestra el Señor cuando nosotros vemos esta palabra. Pero Pablo contrasta incluso las intenciones de un acto generoso, sacrificial humano, con el gran sacrificio de amor de Cristo. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno se hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Conocemos historias de amor, historias de sacrificio, de amistades, de personas que han entregado su vida por otro. Pablo dice que apenas alguno pudiera ser que entregar su vida por alguien bueno o por alguien que pareciera ser justo a los ojos humanos. Pero alguien que entregue su vida por el malo, alguien que entregue su vida por un condenado pecador, condenable pecador, por un impío, por un inicuo, por alguien que es injusto. La lógica humana nos dice que no. Pero la Sagrada Escritura nos dice que Cristo entregó su vida por nosotros, siendo aún pecadores. Él no esperó de nosotros un acto de arrepentimiento. Él entregó su vida antes, siendo nosotros pecadores. Cristo no esperó que hubiera conversión, que hubiera un cambio, que hubiera un arrepentimiento y un alejamiento del pecado para entregar su vida. Él murió por los pecadores, por nosotros. Estando nosotros aún en pecado, Pablo dice en Efesios, él, en el capítulo que leímos alternamente, pero al principio, en el versículo capítulo 2, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, os dio vida. No es otra la condición del hombre para Cristo, contra toda lógica de los hombres. El bueno, el justo, el santo muere por los pecadores. Pero es importante notar que la muerte sacrificial de Cristo por los pecadores es una demostración y producto del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. No hay otra explicación para esto. Ningún argumento, por elevado que pueda ser, puede explicar el sacrificio vicario de Cristo. No hay precedente o no hay paralelo alguno para el amor de Dios. No hay mérito alguno en el hombre que pudiera haber movido a Jesús a entregar su vida a morir por un pecador. Es el amor de Dios. Cristo murió por los que eran malos. Cristo murió por aquellos que eran de la peor calaña, de la peor categoría. Como aquellos descritos. ¿Se acuerda cuando hablamos de Romanos y aquellos escritos en el primer capítulo que los recitamos cuando hablamos de la depravación total? Aquellos que dicen que eran infatuados, que eran calumniadores, que eran amadores de deleite, que eran egoístas, que eran traidores, que eran vanagloriosos, que eran una serie de cosas que
Pablo enumera ahí largamente en el capítulo 1 de Romanos. Pervertidos, mentirosos, inventores de males, malignos, desleales. Hay un contraste maravilloso, por cierto. Dice que el amor de Dios se muestra porque Cristo murió por estos pecadores, por usted y por mí, pecadores. Pablo está hablando de un tiempo presente. Dice, Dios muestra su amor. No mostró ni mostrará, muestra como un tiempo presente. La muerte de Cristo, por cierto, es pasado, pero sin embargo sigue siendo una realidad presente y gloriosa para el creyente. Por cierto, esto es algo que nos debe llenar de gozo en nuestro corazón. Pero Pablo continúa en su enseñanza y dice que el creyente justificado por la gracia, por la sangre de Cristo, está a salvo. Y aquí es lo que yo les preguntaba antes, ¿salvo de qué? ¿De qué es salvo? ¿Sabe usted de qué fue salvo? ¿De qué es salvo al creer en Cristo? ¿Tiene claro de lo que es salvo al leer en Cristo? Fíjese lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el 9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. En una pregunta que Sproul dice ahí en su libro, que es muy genial, le dice que preguntaba en un seminario que hizo alguna vez, fue invitado, ¿salvos de qué? Y fue una exposición que él dio. ¿De qué somos salvos en Cristo? Somos salvos de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Merecemos el castigo y la ira eterna de Dios. Y Jesucristo con su muerte, con su sangre derramada, nos limpia de pecado y nos presenta ante a Dios sin mancha. Y somos salvos de la ira de Dios. Por cierto, esto es algo sorprendente para los que lo lee y lo mira y lo piensa y lo entiende. Alguien puede decir, somos salvos de mi inclinación al mal, si seguimos siendo inclinados al mal igual, salvos de mis pecados, sí, pero seguimos cometiendo los mismos pecados, ¿o no? ¿Cuántas veces lo orábamos delante, recién lo decíamos, cuántas veces caemos en el mismo pecado que cometimos y que confesamos el domingo pasado, la semana pasada o el mes anterior? Ya justificados por la sangre de Cristo. Acuérdese, como decía en la clase el texto de Hebreos que citábamos, no hay remisión de pecados sin sangre. No hay justificación sin sangre. Era necesario un sacrificio cruento para cumplir la ley. Y Jesucristo lo hizo por usted y por mí, por nosotros, por los creyentes. Una muerte violenta, una muerte cruenta. Ya justificados, es decir, salvos de la ira de Dios. Salvos del justo juicio de Dios contra el pecador. Fíjese que la ira de Dios, como se dice, no es una reacción violenta, impulsiva, sino que es el justo pago por el pecado. Y ese juicio de Dios, dice Pablo en una parte de su carta, que es según verdad, es un juicio justo, es según las obras de cada uno, y que todos están igualmente condenados y destituidos de la gloria de Dios porque son pecadores. Usted y yo, pecadores. Justificados no solo para gozar la gloria de Dios, sino para ser salvos de la ira de Dios. Es una posición de privilegio para el creyente. La ira
que está prometida para aquellos que hacen lo malo, aquellos que rechazan a Dios, aquellos condenados. La ira venidera. Pero el creyente justificado está libre de ella. La ira de Dios fue sobre Cristo en la cruz. Así como hemos dicho que la esperanza del creyente es una certeza de algo futuro, así también el castigo divino también es certeza para el impío. Judío o gentil, según Pablo, hombre o mujer, viejo o joven, todos bajo el juicio de la ira de Dios. Pero también es certeza del creyente o para el creyente que la ira de Dios no le alcanzará, pues está cubierto por las obras, por las alas de la misericordia de Dios. Está cubierto por el sacrificio de Cristo. Pero solo el que quiere. Expiación suficiente para todos, pero eficiente solo para los elegidos de Dios. Esos son salvos, serán salvos de la ira de Dios. La muerte de Cristo, dice además Pablo, reconcilia al hombre con Dios, siendo enemigos de Dios. Fuimos reconciliados por el Cristo resucitado. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Vuelve sobre la idea. Mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados. Hablábamos en la clase de Jesucristo como el único mediador. El mediador es aquel que intermedia entre dos partes que están en conflicto, que están alejadas, que están distanciadas, que están enojadas, que son enemigas. El mediador es que trata de hacer la paz entre esas partes enojadas. Y Jesucristo hace aquello. Dice el apóstol que cuando éramos débiles, el Señor murió por nosotros, cuando éramos incapaces, impotentes, sin conciencia de pecado. Y luego dice cuando todavía éramos pecadores. Es un término más fuerte que el débil, él va progresando en su calificación. Cuando éramos aún pecadores, dice, ya no se trata simplemente de incapacidad, sino de una acción negativa directa. Cuando éramos pecadores, no solo débiles e incapaces, pecadores. Y ahora parece que aumenta el grado de esta situación del hombre. Enemigos fuimos reconciliados. Débiles, pecadores, enemigos. Va como creciendo esta separación, esta alienación del hombre respecto a Dios. Pecador, por cierto, es más que débil. Pero enemigo pareciera ser aún peor, porque implica una animosidad contra Dios. La mente carnal es enemistad, dice Pablo, con Dios. Débiles, pecadores y enemigos. Es una progresión de la degradación del hombre por el pecado. El enemigo siempre procura destruir, procura dañar, procura ofender, procura el daño, el denostar a otro, la derrota del otro. En esa condición, como enemigos, Dios nos reconcilia con Él por la muerte de Cristo. La reconciliación es por la muerte de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando dice el mundo, no dice a todo el mundo. Hay algunas palabras, sobre todo aquellas que tienen que ver con tiempo, con lugares o con población.
que la Escritura usa con distintos significados, como la palabra día, como la palabra mundo, como la palabra hora, como la palabra todo. Usted no puede decir que todos se refiere a todos. Es en el sentido de todos y cada uno de los que existen. De la misma manera aquí, cuando habla del mundo, está diciendo, la oferta de Dios es reconciliar a todos. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. La iniciativa es de Dios. El ofendido va en busca del ofensor para acercarlo así. ¿Cuán distintos somos nosotros a veces, no? Somos ofendidos, nos dolimos y no perdonamos porque hasta que no venga la persona a pedirnos de rodillas, perdón y a besarnos la mano, no somos capaces de ir a buscarlo para reconciliarnos con aquel que nos ofendió. La muerte de Cristo también es el medio de la reconciliación. No hay otra forma, no hay otro, ni habrá otro Cristo, otro mediador. Solo Cristo y solo la muerte de Cristo. Ni otra persona, ni otra forma. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente enemigo de Dios? Reconcíliese con Él por Cristo. Ese camino, esa puerta la abrió el mismo Dios. Y la reconciliación de la que habla el apóstol aquí implica pasar por alto las faltas, los pecados pasados, no tomándole en cuenta. Es como si nosotros no hubiésemos pecado, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Usted y yo, pecadores, enemigos, reconciliados con Dios como si no hubiésemos pecado. ¡Qué gracia! Eso es gracia. Gracia no es simplemente un favor inmerecido, es dar a alguien todo lo contrario de lo que merece. Merece la muerte, merece la ira de Dios. Y Dios nos da la gloria por la muerte de Jesucristo. Por eso, por la vida de Jesús, dice Pablo, aún más, por esa vida de Jesús somos salvos. El Señor nos preservará para siempre por su vida, porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Salvo de qué? ¿Quiénes serán salvos? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿A quiénes salva de la ira venidera? No salva a cualquiera. No salva a todo el mundo. Dios nunca se propuso salvar a toda la humanidad. Si ese hubiese sido su propósito, por cierto, no habría sido necesario que viniera Cristo. Pero Dios quiso, en su infinita misericordia y bondad, que algunos gustaran de esta bendición. Dios muestra su amor por nosotros, por usted y por mí, por los creyentes. Por ellos murió Cristo. El Señor no murió por todos, murió por aquellos que el Señor eligió. La muerte de Cristo, el beneficio de la expiación del Señor Jesucristo es aplicable y solamente será aplicable a aquellos que Dios ha escogido. Y no existe otra alternativa. Lo demás es rebajar el mensaje de la Escritura. Cristo murió por aquellos que Dios le encargó que muriera. Por eso decíamos al principio con Boswell que esta es una expiación particular en su designio y en su fin, en su resultado. Porque los únicos que serán salvos son aquellos que creen en Cristo y que tienen fe en el Señor. A ellos es aplicable el sacrificio redentor de Cristo. La muerte de Cristo es suficiente, la sangre de Cristo es suficiente para expiar el pecado de todo el mundo, de todo el tiempo. Pero es eficaz solamente para salvar a los escogidos de Dios. Solamente para ellos. Alguien puede decir, bueno, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? No es incompatible una cosa con la otra, el que creamos nosotros, que es la expiación de Cristo, porque obviamente nosotros no tenemos ni el conocimiento, ni la capacidad de discernir quién va a creer, quién no va a creer.
Y nuestra misión es predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero no es la misión suya ni la mía salvar a todo el mundo. Ni tampoco fue la misión de Cristo. Él vino a salvar a los que en Él creen. Y los que creen en Él lo hacen porque Dios los ha elegido. Sentirse amado por Dios, sentirse escogido por Dios, amar a Dios y creer en su palabra, nos hace ser parte del pueblo escogido de Dios. Debemos gozarnos en aquella palabra que nos habla del privilegio que nosotros tenemos como hijos amados de Dios. Que el Señor nos bendiga.